този епизод ще видим останалата и преведена на български втора част от проведената на 20 юни международна конференция в Мексико за така нареченият феномен сферата от Буга. В тази част са представени пред целият свят първичните научни анализи, които са проведени от учени на Националният автономен университет на Мексико УНАМ, или известен още като Мексикански държавен университет. Интересни констатации, които трябва да видите, ако не за друго, то поне за обща култура. Защото въпросът за НЛО няма да бъде решен, докато науката не го вземе и не го третира като научен въпрос, какъвто е случаят вече и със сферата от Буга. Muchas gracias. Antes que nada, yo quiero aclarar algo importante. No soy representante de la máxima casa de estudios, ya que quisiera yo. No tengo ese nivel para hacerlo. Rodolfo, más cerca. Mi universidad verdaderamente es nuestra casa mater, tiene todo mi respeto y mi admiración. En ese lugar se preparan las gentes más doctas del país y del mundo. Gracias a ellos el país avanza. Gracias a ellos hay cátedra para que también se supere mucha gente y también aprenda. Gracias a ellos hay investigación, tecnologías. Y bueno, solamente una persona o contadas personas son dignas de ser representantes de la máxima casa de estudios. Así que con todo respeto a ella y también con mucha humildad ante ella, me voy a permitir mostrar las investigaciones que se hicieron in situ en sus laboratorios y que yo estuve al lado del científico que, por cierto, tiene las mejores credenciales. Es una persona docta completamente, tiene el máximo rango académico y por supuesto lo hizo con un esmero y un cuidado como lo hace un profesional y como lo hace un científico digno de una casa tan importante como es nuestra máxima casa de estudios, a cual yo agradezco infinitamente. Ok, este es un orden, son 5 estudios como pueden verlos y esos los vamos a ir platicando rápidamente. ¿Por dónde se apunta esto? Sí, bro. Ok, perfecto. Muy bien, entonces regreso un segundito. Ok. Antes que nada, y de una manera importante, el científico puso un orden para poder estudiar la esfera. Y de ahí debemos de partir. La esfera se dividió en 3 partes. La parte superior, llamada polo norte, o hemisferio norte más bien, la parte intermedia, que es el ecuador, y la inferior por orden, que es el polo sur. En base a este orden, entonces, se inició precisamente lo que es el estudio de la esfera. Aquí está. Ok, lo que primero se hizo fue un estudio del magnetismo si lo tuviera la esfera. Por lo tanto, primero se presentó un gausómetro, que aquí lo tienen representado en las gráficas. Vean ustedes que fue puesto en todos lados, en cada hemisferio en el Ecuador, pero algo muy importante es que ustedes tienen que ver las medidas que está arrojando el gausómetro. Está arrojando 0 campo magnético. Acá también lo tienen ustedes. Después se anexó un imán de neodimio. Este imán al presentarse, el gausómetro también se puso a medir en diferentes partes de la esfera, como lo pueden ver en las gráficas. Bueno, pues esta esfera, como pueden ver en las lecturas finales, no presentó cambios mientras estuvo estática. Estoy presentando tal cual son los estudios de evidencias fielmente que nos entregó la UNAM. Aquí las tienen ustedes y de hecho no estamos alterando en lo más bien y no van a ser alteradas. Ok, aquí tienen en diferentes posiciones imán y gausímetro. Siguen viendo las medidas, 0 microteslas, no hay medida. Ok, la otra parte muy importante es establecer la dureza de la carcasa, o sea, la dureza de la esfera.
La dureza fue medida con mucha precisión. De hecho, me permito mostrarles, el científico de una manera muy ordenada fue marcando cada 3 centímetros una posición diferente y midiendo así la dureza en cada punto. Fue tomando las lecturas que van apareciendo aquí y gradualmente y a la larga se vieron que son muy estables. No presentó demasiadas diferencias y no nada fuera de lo normal para el científico. También en el caso del Ecuador, aquí lo tienen también, hicieron varias medidas al respecto y también no encontró algo sobresaliente si no lo hubiera marcado en el estudio. Mientras tanto, esto revela que el estudio que se está haciendo por parte, lo que hizo disculpen, déjenme ver aquí, que hizo la universidad al respecto, bueno, pues no encontró nada por ahí, por lo tanto, entonces el siguiente paso es estudiar metalográficamente la esfera, estudiar el metal. Se marcaron 4 zonas, una en el polo, o más en el hemisferio norte, otra en el sur y 2 en el Ecuador. Estas fueron pulidas para llegar a la matriz del metal, de hecho las hicieron aquí. Vamos adelante, por favor. De hecho, aquí están las ligas que se usaron y después finalmente se pulió con una suspensión de diamante de 1 micra para poder llegar a la matriz. Aquí está parte del equipo que utilizaron para hacer precisamente el pulido de la esfera en las áreas que fueron marcadas y finalmente se pudo encontrar que la esfera tiene diferentes asperezas. Esto es, el hemisferio norte es más áspero que el hemisferio sur. De hecho, la zona central incluso tiene propiedades diferentes en el metal. Aquí, perdón, no muevan por favor, ¿o soy yo quien mueve? En el hemisferio sur encontraron, al igual que el hemisferio norte, un aluminio igual. Pero donde están las asperezas, donde están las medias lunas y donde está el chip, se encontró un metal diferente. Todos en aluminio, pero con diferentes valores. Posiblemente los científicos dicen que las asperezas se deben al granallado que se hizo para hacer las marcas. Y esto de alguna forma alteró la composición o los niveles de aluminio en las muestras. Sí. Aquí también pueden ver los grados de porosidad. Se encontraron marcas, orificios que son del famoso rechupe, que es consecuencia del colado que se hizo de la esfera. Esta esfera tiene una técnica de colado en arena. Y entonces hay algunos defectos propios del rechupe, que son los puntos que se están viendo por ahí, y que también los marca el estudio. Okay. Correcto. Algo muy interesante en esto es que cuando se empezó a estudiar lo que es el centro de la misma esfera, se empezaron a ver que había grietas y se empezó a notar que algo habría en las grietas. Evidentemente había que investigar algo más a fondo. En ese momento yo escuché que me dijo el científico, parece que puede haber fibras, pero no se comprobó de momento. Se hizo un extracto de la esfera de uno de sus puntos negros, se sacaron 6 miligramos. Esos 6 miligramos fueron llevados al microscopio de electrónico de barrido y fue visto con toda claridad. Lo que se halló fue lo que realmente motivó el éxito de este estudio. Un hallazgo que nosotros no nos imaginábamos que tenía la esfera, no teníamos ni idea. Sin embargo, fue hallado. ¿Qué hallaron? Pues evidentemente lo que ven aquí, que es la presencia de fibras ópticas en diferentes diámetros. Pero por si hubiera de alguna forma duda de que sean fibras ópticas, entonces se llevó la fibra al microscopio electrónico de barrido y la fibra se midió directamente y además se analizó la composición. La composición, aunque no lo ven aquí con claridad, habla de que es óxido, silicio y también zinc. De otras formas, lo que está aquí está compuesto de óxido de silicio y zinc, que es el material normal que las fibras ópticas están constituidas, están hechas. También se estudió la parte de la envolvente. Déjenme ver la imagen. A ver. Perdón, disculpen.
Se estudió la parte de lo que es el envolvente del polímero, aquí está la fibra óptica y este es el envolvente. También la envolvente fue analizada y también lo que es la parte envolvente misma de la misma fibra, o sea, el polímero. El polímero fue analizado y está hecho de carbón, nitrógeno y oxígeno. Así es que el hallazgo de la fibra no es una idea, está perfectamente determinada y hallada la fibra presente en la esfera de Buga. Más adelante se hicieron más estudios de la superficie que no tienen más trascendencia más que el hecho de que esta, de alguna forma, fue presentando en un hemisferio norte menos porosidad, como la van a ir viendo aquí, no se nota, pero aquí estaría, aquí lo pueden ver, aquí siguen viviendo, aquí esta fibra óptica está en las grietas que aparecen en el Ecuador. Dentro de las grietas hay fibra óptica. Después se hizo un estudio de fluorescencia de rayos X, esto es, se le puso un rayo láser a las fibras ópticas para ver si había una salida, un rebote de la luz. No se halló ningún rebote. Para mí es una excelente noticia. Lo explicaré más adelante, pero no se halló. El informe dice que no lo hallaron, el informe lo va diciendo. También nos habla de alguna forma de algunas composiciones que pues fueron siendo estudiadas en lo que es el hemisferio norte, en el hemisferio sur y ahí gradualmente. En la luminiscencia se repitió precisamente el mismo proceso donde está el fenómeno del rayo láser, no encontrando ningún rebote. Y en el caso de la termogravimetría se halló algo muy importante. La esfera tiende a enfriarse rápidamente, de hecho cuando fue colada se enfriaba rápidamente, pero la esfera encontramos el punto donde el metal se destruye. Lo interesante de esto es que también se encontró que el polímero no puede rebasar 70 grados la temperatura de la superficie porque se destruiría el polímero, se destruirían las fibras ópticas. Entonces, esto que estamos analizando, hasta que llegaron, la esfera en sí misma, haga lo que haga, no puede ser una esfera que caliente mucho su superficie, sino habría destrucción de las fibras que ahí están presentes y no están destruidas. Vuelvo a repetir, agradecemos a nuestra máxima casa de estudios, su estudio es extraordinario, deja algo muy importante, deja un escalón, el primer escalón sólido donde podemos pisar. Y quiero decirles que el siguiente escalón no va a ser al azar. Nos vamos a apoyar con más instituciones o laboratorios serios de alto renombre para seguir las indicaciones que nos dio el científico. La siguiente parte, el siguiente paso es estudiar las fibras a fondo. ¿Por qué? Porque las fibras, al tener diferentes diámetros, nos comentó el científico, sirven para hacer sensores de diferentes cosas, desde comunicación hasta sensores de la atmósfera, pero yo de eso hablaré más al rato. Ese es el reporte de los científicos, tal cual, fue presentado, agradeciendo mucho a nuestra máxima casa de estudios, lo presento íntegramente y además pido un favor. Cuando esté presentado ante los medios y también en las redes, no cambien nada, por favor, de este reporte. Tiene que ser respetado íntegramente. Está hecho por gente profesional, seria, por una institución que es muy seria y que tiene un renombre mundial. Respetemos todo eso, por favor, como yo principalmente lo hago, agradeciendo de antemano a mi máximo. Rodolfo, ¿qué te demuestra el estudio? Algo muy importante. La esfera, al ser estudiada, tuvo nombre y apellido, en mi opinión. ¿Cuál es? Esfera tecnológica. ¿Alta tecnología? Claro, fibra de vidrio no es cualquier cosa. Y sobre todo cuando hay mucha variación de diámetros. Las de menor diámetro sirven para comunicaciones a larga distancia. Las de diferentes diámetros, 3 a 400 micrómetros, sirven como sensores de la atmósfera. ¿Quién pudo haber construido una esfera así? No lo sé, lo ignoro. Esa es parte de mi trabajo en un futuro, Jaime. Vamos a tratar ¿Hay de llegar mucho ahí. que investigar? Mucho, pero lo hablaré en mi sección que viene, si tú me lo permites. Bueno. Aquí nada más quiero tocarme lo de la universidad. Ok. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con otro de los científicos que ha estado involucrado desde los primeros momentos. Es el ingeniero David Ávila Roldán. Él pues es un experto en metalurgia. Él fabrica piezas para automóviles, para aviones, para ferrocarriles. Tiene 50 años haciéndolo y pues es un experto
que puede hablar de diferentes aspectos muy importantes, la dureza de la esfera, que ocurrió algo extraordinario que seguramente nos va a contar, la temperatura de la esfera, que ocurrió algo también extraordinario que seguramente él nos va a contar. Adelante, por favor. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es David Ávila Roldán. Yo soy ingeniero químico egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y les voy a hablar acerca de las pruebas físicas que realizamos. Aclaro, son pruebas físicas no invasivas. Si me pueden poner la presentación, por favor. Adelante. El objetivo de todas estas pruebas es identificar bajo qué tecnología fue fabricada esta esfera. Y para ello necesitamos conocer los materiales, como ya lo anticipó el ingeniero Garrido, ya se hizo esa verificación, esa evaluación, esa prueba científica en la universidad, pero nosotros también la realizamos aquí. Quiero aclarar que todas estas pruebas las hicimos previas como estudios preliminares y posteriormente ya la universidad, en base a estos resultados, pues ya se fueron más específicos a detalles que inclusive nosotros habíamos recomendado. Necesitamos también conocer las técnicas y los procesos de manufactura que se utilizaron, así como las herramientas. Se diseñó este experimento con 13 estudios y otros 3 más que fueron de comprobación, sobre todo comprobación de resultados que habíamos tenido en un principio. La medición de la radiación de energía nuclear nos dio 0.12 sieverts hora. Esto quiere decir que no tenemos ningún problema al manejar la esfera, puesto que queda muy por debajo de lo que se tiene establecido por ciertas organizaciones que controlan todo esto. También medimos la intensidad de campo eléctrico. La medida fue 0 volts metro. Medimos también la intensidad de flujo magnético y la medida también que obtuvimos en esa prueba fue de 0.0 microteslas, es decir, no emite energía electromagnética esta esfera. Hicimos un análisis preliminar de apariencia, sobre todo porque es necesario evaluar cómo se encuentra. Si estamos buscando saber cómo se hizo, pues evaluamos la apariencia. Encontramos que hay una porosidad muy severa en lo que se conoce como el hemisferio norte y una porosidad normal en el hemisferio sur, pero también nos dimos cuenta que había una línea o una posible línea de división entre ambos hemisferios que se encuentra en el ecuador, solamente con una pequeña inclinación, es decir, no está completamente al centro de la esfera. Esto nos dio a pensar que, como corresponde a las características del proceso de fundición en arena húmeda, sobre todo por esa porosidad que vimos, consideramos que era ese el proceso por el cual se había fabricado. Notamos que en la parte del ecuador hay unos puntos y confirmamos que no eran puntos metálicos. Ahí dimos una sugerencia para seguir detenidamente esos estudios y observamos que pues era algo muy relevante porque podría ser o podríamos tener la presencia de un polímero.
que posteriormente ya se confirmó. Todos los símbolos y la escritura que tiene la esfera corresponden a algo que se hizo a mano, es decir, hubo un trazo previo para dibujar lo que ahí estaban, digamos, queriendo dar como significado, que todavía aún esa parte es algo que se tiene que estudiar. En conclusión, estamos viendo que la esfera no se utilizó una tecnología como pudiéramos pensar, que a lo mejor fue hecha con CNC o con alguna otra maquinaria. No, está hecha con un proceso muy sencillo, pero a la vez difícil, sobre todo por su composición química, que vamos a ver más adelante. Aquí está lo que les mencionaba. Esto que ya vimos. Y la composición química es muy importante. Es aquí donde hay una presencia de silicio. El contenido de silicio es muy elevado. La característica que da el silicio en una fundición hace que, por un lado, baje la temperatura de fusión del aluminio y, por otro lado, aumenta la fluidez. Esto quiere decir que para moldes que tienen complicaciones por su geometría, hace que el material fluya perfectamente a través de ese molde. Sin embargo, no es la única característica. Ya como pieza terminada le da una protección térmica e inclusive le ayuda a manejar lo que es el arco eléctrico. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Porque, okay. En cuanto a la composición química del cobre, nosotros vimos que había unos puntos en lo que parece ser un chip. Nos dimos cuenta ya que se trataba de un aluminio con una pureza de muy buena calidad. No digamos que es de alta pureza, porque estaríamos hablando de un 99.99%, pero sí, con esta pureza se utiliza en la industria, sobre todo por su gran conductividad eléctrica y térmica. Se utiliza para fabricar componentes electrónicos en la industria automotriz y en la industria aeronáutica. Discúlpame por cuestiones de tiempo, David. ¿Cuáles serían los puntos más importantes de los estudios? Las variaciones que tuvimos, Jaime, las inconsistencias, sobre todo en la dureza, que es una de ellas. Yo estuve ahí. Me gustaría si podemos ver el video. Tenemos un minuto nada más. Sí, un minuto, ok. Una de las inconsistencias que me pregunta Jaime es precisamente la dureza. Nosotros en un principio medimos en la escala Brinell y nos dio un promedio de 333 unidades Brinell. Después le probamos el magnetismo y ese magnetismo pues nos causó ahí, quizás es lo que nosotros aún no logramos comprender, nos causó varias inconsistencias en cuanto a, posterior a ese magnetismo que le hicimos incidir con unos magnetos de 6000 Gauss, varió notablemente. Es decir, de 333 HB que teníamos, nos fuimos a un promedio de 58. Aquí estamos viendo también otra inconsistencia, que es la medición de la temperatura. Llega el momento en que pierde la estabilidad la esfera y empieza a aumentar su temperatura
instantáneamente de 24 hasta 33 grados. Hicimos algunas pruebas para verificar esto y para confirmar. Y bueno, pues esas inconsistencias se tienen presentes. Hay momentos en que la esfera está estable, como lo estamos viendo ahorita. Estuvimos monitoreando la temperatura del lugar en donde realizamos las pruebas y también lo veíamos con el pirómetro que estábamos usando y estaba muy cercano a la medida de ese monitor. Entonces, hay una inestabilidad aquí en cuestión de lo que es la temperatura, ¿sí? En este video es cuando estamos platicando acerca de esa inconsistencia en cuanto a la dureza. No sé si tengan el audio. 80, 90, HB de dureza, Rockwell B. Estamos arriba de 300. Estaba moviendo. 362. 334, que es la similar. Lo que podemos hacer es congruencia dentro de esa lectura que yo tengo acá. Al hacer la lectura me marca 791, 793, tengo 783. Va a haber una variación de más o menos, no sé, 3%, pero vaya, está dentro del rango. grabando. A ver, Sí. O sea, marcaba una dureza extrema, luego se realizó este análisis para ver la cuestión del hierro y después de aplicarle los magnetos, nunca volvió a presentar la misma dureza. Así es, Jaime. Ahora presentaba una dureza de 60-80. Sí. Brenners. Ese fue la inconsistencia que tuvimos en cuanto a la medición de la dureza. Verificamos, como ya se vio en el video. Ocurrió en un lapso de 5 minutos, 10. Sí, Jaime, tú estuviste ahí presente y eso ocurrió. Y nunca volvió a ser la dureza tan extrema, ¿verdad? Ya no la volvió a recuperar, no. Aquí, bueno, pues tenemos que investigar en este término, en este tema, porque pudieron haber sido dos situaciones. Una de ellas es de que quizás lo que está adentro, contenido adentro de esta esfera, estuvo interviniendo en los aparatos electrónicos, porque a mí se me hace muy difícil entender que con un magneto la esfera cambie sus propiedades físicas y las pierda. Entonces, ahí hay dos caminos que debemos seguir. Si consideramos que también ganó peso de 2 kilos a 10 kilos y en este caso, después de los magnetos, bajó su aparente dureza, quiere decir que lo que está dentro, pues de alguna manera puede modificar la estructura de la esfera, lo cual la hace pues casi como si fuera viva. Sí, solamente que todo esto lo tendríamos que ir comprobando paso a paso. Evidentemente, ahí adentro de la esfera hay materiales de diferente densidad. Por ejemplo, evaluamos la densidad y nos dio una densidad de 0.84 gramos por centímetro cúbico. Y si tomamos como referencia la densidad del aluminio, es 2.7 gramos por centímetro cúbico. Esto quiere decir que esta esfera, si fuera hecha de puro aluminio, debería de pesar alrededor de 32 y fracción de kilogramos. Nos ayudó mucho, Jaime, los estudios que mandaste a hacer de rayos X y la tomografía, porque ahí se ve y se observa claramente a 3 elementos con diferente densidad. En el estudio
microfotográfico que realizamos, vemos que hubo una excavación ahí en el aluminio para que fuera depositado el cobre y tuviera contacto con estos elementos que desconocemos de qué se traten. En la parte inferior vemos un patrón de percusión que se tiene en las lunas, únicamente en las lunas, no en los triángulos. Encontramos ese patrón. Los grabados los hicieron con herramientas manuales de carburo de silicio. Bueno. Y en donde están los posibles puntos, Jaime, esto fue muy importante porque fue trascendental. Nosotros dijimos, Jaime, es muy posible que aquí tengamos un polímero, y en el estudio microfotográfico que hicimos nos muestra que inclusive están protegidos con una capa de un material que tampoco hasta ahorita hemos determinado. Muchas gracias, David. Y que finalmente sería la fibra óptica. Efectivamente, fue el camino que nos dio esa visión de que ahí había algo importante, ¿sí? Y gracias a ello se profundizó en el estudio y se encontró la fibra óptica. A ver, adelante. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a escuchar a mi compañero Nacho Rojo, investigador español, que ha venido trabajando con nosotros desde el inicio en la investigación de esto, y le vamos a pedir su opinión sobre todo esto que se ha encontrado. Adelante, Nacho. Bueno, gracias por venir. Lo primero que quiero decir es que el fenómeno OVNI es real, ¿de acuerdo? Es real. Muchas personas, millones de personas experimentan, ven en todo el mundo ovnis, ovnis, ovnis. ¿Qué sucede con esto? Que llevamos 80 años de histórico donde no avanzamos, no avanzamos. La gente sigue viendo, sigue grabando, pero no se avanza. ¿Dónde están? ¿Dónde están las evidencias? Cuando vemos grabaciones como las de Buga, nos sorprendemos y decimos, no pueden ser reales. Pero todo el mundo ve cosas, todo el mundo. Como bien sabéis, el representante Eric Burlinson está trabajando con Ana Paulina Luna para realizar un equipo de divulgación oficial OVNI. Y estamos observando que hay un empuje. Nuestros gobiernos no nos ofrecen evidencias, nunca, nunca. Están ahí, están ahí. La ARO, la NASA nos comenta que hay muchos ovnis, los llaman UAP, los han llamado FANI. ¿Están? No sabemos qué son, pero son redondos, muchos. La ARO recientemente mostró un documento donde las orbes, los objetos redondos, se observan continuamente, pero no saben qué son. Cuando nosotros tenemos una, automáticamente, pues tenemos que alegrarnos, tenemos que estudiarlo. Creo que el fenómeno de Buga hay que separarlo en tres partes muy importantes. Llevo la investigación desde el inicio. Una cosa son los testimonios, otra cosa son los vídeos, otra cosa es una evidencia física. Tenemos una evidencia física que se está analizando con científicos y hay cosas muy interesantes. Tenemos grabaciones y nuestro trabajo es analizarlas. Y luego tenemos los testimonios. En todo esto le vamos a sumar que las personas tienen miedo, miedo a exponerse, miedo a contar sus experiencias. Imaginaros, ¿no? La ufología no ha avanzado en 80 años. Los ufólogos, los investigadores, los periodistas, cada uno con su forma de proceder o con sus limitados recursos. Jaime Maussan ha tenido que montar un canal de televisión y conseguir una empresa con un músculo para poder realizar una operación, en este caso, una investigación completa. ¿Qué es lo que estáis viendo? Estáis viendo la culminación de una investigación y aún le queda mucho. Pero imaginaros, si no, que tendríamos grabaciones y ya está. Cuando se lanzó esta investigación pública al mundo, fue lo más bonito, porque ningún gobierno lo ha hecho, nadie. Nadie quiere investigarlo y nadie quiere mostrar a las personas y darles la determinación de creer o no. Nos podemos equivocar, somos humanos todos los que hay aquí. Pero al público, siempre al público, ¿no? Y es lo que hemos hecho. Maussan lo ha conseguido y ha conseguido investigadores de todo el mundo y científicos de todo el mundo que se quieren involucrar. Y esperemos que nuestros amigos norteamericanos nos ayuden también a investigarlo. Bien, cuando se lanzó toda esta información, vídeos, testimonios, es caos, caos. Inseguridades, miedos, ataques.
Los estadounidenses lo tienen clarísimo. Hay un gran estigma y miedos ante todo esto. ¿Por qué? Si yo lo he visto y lo he grabado, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido traer los testimonios. La persona que lo recogió, la persona que lo vio y lo grabó, en buena calidad, debo añadir, viene aquí ante todos vosotros, ante todo el mundo, a decir lo que vio y lo que sucedió. ¿Nos parece poco? A esto le vamos a sumar nuevas grabaciones y muchas más que van a aparecer en todo Buga, en todo Colombia. Millones de personas graban cosas. ¿Todas extraterrestres? No. ¿Todas tecnología avanzada? No. Lo que hay que hacer es estudiar y analizar. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos analizado muchas grabaciones. Obviamente, nos vamos a ceñir a las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Don Mario, que lo tenemos aquí, tenemos la grabación y tenemos a la persona. Y, cómo no, William. Una grabación increíble. Increíble. Y lo tenemos aquí. Gente que no quería salir. ¿Por qué no? Porque tenían miedo. Miedo. ¿Por qué, William? ¿Por qué? José, lo que tienes que hacer, dar la cara y decir la verdad. Y eso es lo que se ha hecho. Bien, en la investigación siempre hay que separar las explicaciones racionales. Aunque veáis aquí que realmente estamos ofreciendo al mundo la información, tenemos que estudiar y analizar las cosas. Separar posibilidades. Investigadores, en este caso italianos, han hecho análisis en las grabaciones y se determina que no es inteligencia artificial, no es VFX. Eso está muy bien, pero eso no quita que no hayan formas diferentes de realizar algún tipo de reconstrucción audiovisual que dé el pego. Entonces, lo que yo he hecho es entrar en el juego de la investigación y explorarlo todo. VFX, inteligencia artificial, lo podemos desechar. Entonces, he hecho un experimento a través, ahora lo veréis, a través de un dron, un simple dron, realizando una maqueta, ¿de acuerdo? En este caso utilicé un dron DJI Mini que puede soportar una carga limitada, 0,90 gramos. 90 gramos. Esa esfera actualmente pesa 10 kilos, 133 gramos. Inicialmente pesó 2 kilos. Tenemos los testimonios, tenemos las fotografías. ¿Qué más necesitamos? Es falso. No. Tenemos fotografías de 6 kilos y tenemos fotografías de 9 kilos. Eso está evolucionando. Lo que se ha dicho hoy es que las primeras mediciones en la escala Pirinel... Така, тук ще направя пояснение, тъй като виждам, че поради прибързаност или неспособност, изследователите продължават да обясняват простите неща по най-възможният сложен начин. След като излязоха резултатите от анализите на видеозаписите и стана ясно, че не са дигитално манипулирани по никакъв начин, някои критици от диванчето у дома излязоха с друга версия за измама. А именно, че сферите, които виждаме на видеозаписите, са били привързани с корда към комерциален обикновен дрон. Това е поредната глупост, разбира се, поради една елементарна и научна констатация. Или това е ефекта на махалото. Още повече, че поради този ефект, колкото по-дълга е кордата, толкова движението на обекта става все по-нестабилно. Или движението му не е линейно, както виждаме на оригиналните видеозаписи, а е хаотично, включително и неконтролируемо въртене по собствената му ос. Друг е въпросът, че в видеото на Хосе се вижда прекалено ясно, че в далечината няма никакъв дрон или друг летящ обект, който да носи сферата в небето. Сега нека продължим с конференцията. En la escala Pirinel estaba dando 330. Hablamos del doble de la aleación de aluminio que se utiliza en el campo aeroespacial, entre ellos la NASA. Se ha modificado, ha ampliado su peso y ahí está, tal vez muerta, no lo sé. Quiero que os fijéis en esta explicación. Con esta explicación podemos mostrar al mundo que sí, que visualmente podemos ver algo que se asemeja. Pero mirad su movimiento pendular. Y obviamente pesa 90 gramos porque es una reconstrucción y es un dron. Actualmente hay drones que pueden soportar grandes cargas, pero 10 kilos no lo levanta un dron cualquiera. ¿De acuerdo? Quiero que observéis el movimiento pendular que tiene. Aquí lo importante es que sí, vuelan los aviones, vuelan los drones, vuelan los ovnis, vuelan las moscas, los animales y también Superman, pero que vuelen no significa que sean lo mismo. Aquí lo que observamos, señores, es que chocará en algún momento con una rama.
¿Y qué hará eso? Pues como es un péndulo, automáticamente pues empezará a rotar de una manera que iréis viendo, ¿no? El testimonio de William, porque me quedo no únicamente con la grabación, sino con el testimonio, da fe que la esfera, una muy parecida, primo hermana esa, mismos grabados, tocó las plantas. Tocó las plantas. ¿Qué significa? Que en la grabación toca las plantas y el movimiento es lineal. Es lineal, no hay ningún tipo de alteración, estilo péndulo, que impacta con algo. Tenemos el testimonio y tenemos la grabación. En las grabaciones de José, vemos los planos aéreos donde no se ve nada a la distancia. Yo aquí he utilizado un cable de 15 metros. Puedo hacer un cable de 50 metros y de 100 metros con una maqueta, y de 200 metros también, ¿de acuerdo? Pero el movimiento es el movimiento. Fijaros cuando está inerte un dron soportando el objeto como da vueltas. Y eso que tenemos una malla. Y la gente dice, no, coloquémoslo por la parte interior, hagámoslo mejor. Sí, para desprestigiar, porque no queremos hacer caso a los testimonios y a lo que nos están diciendo. Con esto podemos descartar que las grabaciones de William y de José no están hechas con un péndulo. ¿Que habrá más que se han hecho con un péndulo para intoxicar el fenómeno? Sí, claro que sí. Pero me ciño a las pruebas tangibles, que es mi trabajo. Todas las posibilidades, no el quiero creer. No el quiero creer, sino el demostrar. Y a eso le vamos a sumar, y estamos obviando que esa esfera ha estado levitando y pesa 10 kilos. Y que pesaba 2 kilos, luego pesaba 6 y luego pesaba 9. Hay muchas formas de explicar al mundo las cosas, pero no todas son reales. Entonces, para finalizar, me ciño a las pruebas, me ciño a los estudios, me ciño a los testimonios, y las grabaciones que aparezcan, que sean falsificaciones o intentos de engañar, pues vale, estarán allí, pero ciñámonos a los datos. Como cita final, es importante remarcar que la ufología nos apasiona a todos, pero no se ha tomado en serio nunca, cada uno desde su casa opinando. Y cuando hay organizaciones o instituciones con capacidad, con un músculo, con un motor económico, no quieren avanzar, hay miedos. Los gobiernos callados. Todo el mundo ve cosas, pero los gobiernos callados. Y ahora que tenemos músculo, tenemos que trabajar sobre una línea de investigación. ¿Tú concluyes que los videos que vimos no fueron realizados con un dron? Yo concluyo en base al testimonio de William, la grabación de William, que no está hecho con un dron. Y el mismo caso de la esfera de Buga. En la esfera de Buga, la primera grabación de don José, yo concluyo que no está hecho con VFX y que no está hecha con un dron, dado que veo planos donde el dron no se ve o no se vería nunca. Ahora bien, ¿que hay grabaciones que van surgiendo? Posiblemente. Pero estas no. No. Tenemos los testimonios, están dando la cara, señores, están dando la cara. Lo están arriesgando todo ante el mundo. ¿Van a quedar como mentirosos? Señores, pensad en ello. ¿Qué concluyes de este caso? Creo que es el caso más completo porque tenemos los testimonios, tenemos las grabaciones en alta definición y tenemos la esfera. Estudiemos. ¿Cuál es su importancia? La importancia es que hemos demostrado al mundo que con un motor económico y con un propósito, los civiles pueden realizar una investigación completa y seria y que nos va a llevar, Jaime, hacia donde nos lleve. No tiene precedentes esto en la historia. Esto va a cambiarlo todo. Ha dividido la comunidad ufológica, la ha dividido. Tú has abierto las puertas a todo el mundo, señores, con estudios, capaz de aportar a que vengan aquí a estudiarlo. Todos, ¿qué hacen? Opinar. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no? ¿Se ha presentado alguna evidencia convincente en el mundo que demuestre que este caso no es real? No. Ninguna. Se ha atacado a las personas, se te ha atacado a ti, se me ha atacado a mí, han dado la cara, todos ellos están aquí dando la cara, y ellos ¿dónde están, Jaime? En sus hogares. Ellos no dan la cara. Y no dan la cara. ¿Y los que están dando la cara aquí quiénes son? Todos vosotros que estáis aquí con nosotros. O sea que gracias al trabajo que has hecho, Jaime, y hemos marcado un antes y un después en la investigación OVNI. Muchas gracias, Nacho. Gracias a ti. Muchas gracias, Nacho. Y muchas gracias a todos los investigadores y especialistas que están realizando lo que consideramos el camino correcto. Hacer todos los análisis, investigaciones de manera objetiva para llegar a la verdad, que al final del cabo es lo que estamos buscando aquí. Queremos conocer este tipo de tecnología que seguramente nos va a dar muchas sorpresas y algún día determinaremos si es tecnología no humana. Para concluir, por favor, invito a nuestro presidente del canal, Jaime Maussan, para que nos dé una despedida.
pues les puedo decir a ustedes que han sido testigos, que han estado aquí en un evento histórico. Nunca antes había ocurrido algo similar en toda la historia del fenómeno y en todo el mundo. Así es que llévense eso a casa, siéntanse orgullosos los medios y las personas que vinieron a ser testigos de un suceso tan extraordinario. Yo, antes de culminar, quiero agradecer a ABK, a Alejandro Belmont, nuestro amigo, que nos haya proporcionado pues esta pantalla de última generación, que ya ven ahora, ya se pueden doblar y se puede hacer lo que sea, como lo hizo aquí. Muchas gracias, Alejandro. Y también, si me permiten, quiero dedicar todo este esfuerzo a Guillermo Figueroa, quien me ayudó a construir esto y murió ayer. Muchas gracias. A nombre de Guillermo, muchas gracias. Y es una lástima que él no lo haya visto. Él vivía en Miami, tenía cáncer, seguía todos los días nuestras transmisiones y seguramente hubiera estado ahí viendo este logro extraordinario. Gracias. Ahora seguimos a la sesión de preguntas y respuestas, por favor. Adelante, Álvaro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle a Jaime Maussan, ¿qué está pasando en términos mediáticos con esto? ¿Cuándo te veo en la mañanera? ¿Qué ocurre con los grandes medios nacionales? ¿Qué pasa con los grandes medios internacionales? No puedo creer lo que para mí es un cerco informativo. Nosotros vamos a cambiar, nosotros vamos a intentarlo hacer, no sé, ojalá y que la señora Sheinbaum nos abra las puertas para hablar de esto, ojalá y que en México los científicos se interesen de una manera abierta, el gobierno, y que esto deje de ser una broma, deje de ser realmente una burla, un cuento, es una realidad que vivimos hoy y que hay gente muy seria, como un congresista que está aquí, Eric Burlison, y también el doctor Danny Sheehan, uno de los mejores abogados del mundo, que están aquí. Секцията с въпросите и отговорите продължи повече от това, което видяхте. Но в общи линии не се казва нищо съществено или нещо повече от това, което беше казано до този момент. Представих ви тази конференция поради две причини. Първата е, че ви обещах за актуализация по тази тема, а втората е, че за да триумфира истината е нужна повече информация. Лъжата лесно влиза в умовете на хората, особено ако я повтаря всеки ден по 10 пъти една технология, която е създадена преди всичко за пропаганда, каквато е телевизията. Така че, ако всеки един от вас се въоръжи с повече информация, ще е много трудно за манипулатора да ви пробута поредната лъжа, с която лесно ще контролира всеки аспект от живота ви. Затова запомнете, с информация се контролира, а с лъжа манипулира. С вас беше Петър Симеонов. До следващия път.